Actúa en Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especializados. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Hola, feliz tarde, bienvenidos a Actúe en Derecho. Hoy un nuevo capítulo hablando de un tema de interés. Si usted es empleado o si es empleador, también puede servirle de mucho este programa. Recuerde que el objetivo de este programa es que usted conozca que tiene derecho, que usted pueda defender sus derechos y actuar en derecho. Hoy hablamos acerca de esos permisos que los empleadores deberían darle a aquellos subordinados, a aquellos empleados, pero también aquellos derechos que pueden llegar a tener los empleados. ¿Cuáles son? Pues hoy los conoceremos. Hoy en Actúe en Derecho, permisos para empleados. Recuerde que usted puede participar desde ya. Hemos habilitado el 310-2222, 310-2223-051. Allí nos puede enviar mensaje de texto, mensaje de WhatsApp, nos puede enviar mensaje en audio o en video. También puede utilizar el chat que tenemos en vivo a esta hora de la tarde a través de Facebook. Allí no aparecemos como Actúe en Derecho, aparecemos como Canal TRO. Usted ingresa a Canal TRO y ahí estamos en vivo en directo a través de Facebook Live. A esta hora hemos habilitado un chat para que usted nos pueda escribir sus preguntas, para que nos reporte sintonía a esta hora de la tarde. Vamos a saludar a la doctora Marlene Murcia, quien se encuentra desde la virtualidad ahí con nosotros. Doctora Marlene, feliz tarde, bienvenida. Hola Paola, buenas tardes para todos nuestros televidentes. Reciban todos un cordial saludo. Sí, esta tarde vamos a hablar de un tema pues en el que hay muchos malos entendidos. No siempre el empleador está obligado a otorgar todos los permisos. Entonces hoy vamos a ver qué permisos está en la obligación de otorgar el empleador y qué permisos son de libre, de su liberalidad y se pueden pactar con el trabajador. Esto no quiere decir que se cierre la puerta y que se niegue. No, existen muchos mecanismos para llegar a un acuerdo y para ver qué se puede hacer en el caso en el que el permiso que nosotros queremos no esté contemplado como obligatorio para el trabajador, o sea, no esté contemplado como que el trabajador tenga la obligación de otorgar. Entonces, para eso esta tarde nos acompaña una abogada experta en el tema, la cual va a estar desarrollando o dándole respuesta a todas esas inquietudes que ustedes tengan. Así es, doctora Marlene, pero si usted, amable televidente o cibernauta, todavía no tiene claro cuál es el tema de hoy, cómo podría participar, para usted es para quien hemos preparado la siguiente nota. El numeral 6 del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo no establece dentro de las obligaciones especiales del empleador para con sus trabajadores la concesión sobre permisos para asistir o cubrir responsabilidades académicas de ninguna índole. Por ello, es potestativo al empleador concederlo. La exoneración del empleador sobre la obligación de dar permiso para ir a estudiar no es impedimento legal para que de manera voluntaria lo haga. Recordemos que el contrato de trabajo es un acuerdo de voluntades y muchas cosas se pueden pactar siempre y cuando no se vulneren los derechos mínimos consagrados en la ley laboral. Por lo anterior, muchas empresas que tienen reglamento interno de trabajo o incluso aquellas que no lo tienen, coordinan medidas reglamentarias en aras de que el trabajador pueda estudiar, situación que a mediano y largo plazo permitirá disponer al empleador de una mano de obra mejor calificada donde el empleador como trabajador gana. Y para tener claridad ante este tema, ¿a qué tienen derecho los trabajadores? ¿A qué tienen derecho los empleadores? Pues saludamos a esta hora de la tarde, así como usted lo puede hacer, doctora Marlene, así como usted lo puede hacer, amable televidente, puede saludarnos a través de Facebook. Allí desde la virtualidad se encuentra nuestra abogada Andrea Ordóñez, quien está conectada con nosotros y responderá pues todas las preguntas en torno a permisos para empleados, permisos que otorgan los empleadores. Abogada, feliz tarde y bienvenida a Actúe en Derecho.
Buenas tardes, Paola. Buenas tardes, doctora Marlene. Así es, creo que el video inicial fue bastante conciso, pero estamos aquí para responder todas las preguntas que tengan los televidentes, precisamente sobre licencias y especialmente licencias y estudio. Así es, doctora Andrea, y es que muchas son las inquietudes en torno al tema de los permisos. De hecho, muchos se cuestionan si por el exceso de permisos que solicitan los empleados puede llegar a darse la terminación de contrato. En fin, ¿cuáles son las respuestas para ellos? Vamos a entrar en materia porque nos preguntan a esta hora de la tarde a través del 310-2223-051. Allí a través de WhatsApp nos llega la primera pregunta que dice así: buenas tardes, durante 3 años he trabajado en una empresa, pero ahora cambiaron al jefe y él me cambió mi horario de turno. Esto me perjudica mis estudios, pero le he comentado en varias ocasiones y dice que debo escoger entre trabajar y estudiar. ¿Qué puedo hacer? Soy Jaime y estoy terminando mi carrera universitaria. Doctora Andrea, ¿qué podemos decirle a Jaime? ¿Tiene solución? ¿Se puede conciliar este tema? ¿O sencillamente ya el empleador le dijo que debía escoger? Bueno, de entrada, para el tema de los permisos y licencias en el trabajo, hay una situación, y es que casi todo en derecho se puede hacer, ¿cierto? ¿Cómo se puede hacer? A través de los pactos o los acuerdos entre trabajador y empleador. ¿Qué pasa? Hay una potestad del empleador que se llama ius variandi, que es la facultad que tiene de modificar no solo el horario de trabajo de ese trabajador, sino otras condiciones del contrato laboral. Y a través de esa facultad podría él llegar a modificar el horario de trabajo. Sin embargo, hay una situación, y es que ese ius variandi no puede pasar por encima de mis derechos mínimos como trabajador. Entonces, si yo ya tengo un derecho adquirido, pues en teoría no podríamos como modificar esas condiciones, como que yo no trabajo el sábado, estoy estudiando el sábado y resulta que ahora mi horario laboral se va a extender hasta el sábado. Pues ese tipo de situaciones es mejor llegar a acuerdos, porque si bien el empleador tiene la facultad de cambiar, de hacer cambios estructurales o generales en el contrato de trabajo, no pueden llegar a afectar mis derechos como trabajador. ¿Qué le recomendaría yo a la persona? Que se siente, hable con su empleador y llegue a acuerdos, y acuerdos que dejen, por supuesto, por escrito. Bueno, y si el empleador definitivamente le dice no tiene el permiso, abogada, pues me toca quedarme sin el permiso. Lamentablemente, cuando se trata de permisos para estudio, la ley no impone que haya una obligación de parte del empleador de otorgarlos. Hay una excepción, y es para el caso de los empleados públicos, donde está un poco más regulado el tema, ¿no? Allí, para empleados públicos, tengo derecho a que me den 40 horas al mes para hacer estudios de posgrado, pero únicamente para empleados públicos, pues que son muy pocos. Cuando se trata de una relación privada, ¿sí?, del contrato de trabajo con empresas privadas, difícilmente yo puedo llegar a decirle a mi empleador, venga, no, tiene que dármelo porque así la ley lo dice. No. Como decía inicialmente precisamente el video, esas situaciones se regulan o dentro del contrato de trabajo o dentro del reglamento interno de trabajo, y si definitivamente no hay en ningún lado y mi empleador me dice no, porque eso afecta la situación empresarial, lamentablemente no es mucho lo que podamos llegar a acuerdos, o que la ley me diga sí o sí debe entregarme el permiso, no. Bueno, abogada, pues aquí tendríamos que irnos a un tema que usted mencionaba al principio. Si a mí ya me han dado permiso durante 3 años que estoy estudiando, mi carrera dura 5, y yo empecé a estudiar en la empresa y llevo 3 años estudiando, no tengo un derecho adquirido, no podríamos, si no está consagrado en el reglamento de trabajo, si definitivamente no se pactó en el contrato, pero yo ya venía teniendo este permiso por parte, digamos, de la dirección anterior, de la gerencia anterior. ¿No podríamos de pronto hablar de un derecho adquirido, abogada? ¿No aplicaría aquí esta figura? Precisamente antes de entrar al programa le comentaba a Natalia que alguna vez tuvimos un caso de una chica que entró con una expectativa que a largo plazo la dejaran estudiar. Ella pasó 11 años en el trabajo sin que en ningún momento se le diera la oportunidad. En el caso que su merced menciona, doctora,
A pesar de que hay un derecho adquirido, si esa labor llega a afectar mi actividad empresarial y hubo un cambio de pronto de empleador, una sustitución patronal, y el nuevo empleador decide que para la empresa es necesario que en ese horario se encuentre el trabajador disponible, pues sería una situación compleja, y más porque las herramientas disponibles para yo solicitarlo como trabajadores, se lo pido amablemente dentro de una cartica, por ejemplo, pero si el empleador me dice que no, ¿qué herramientas me quedan aparte de mandar? ¿Sí? Entonces es un poco atante de manos para el trabajador. Sin embargo, hay que analizar pues ya el caso en concreto y con las aristas específicas, porque también podríamos estar presentes en ese orden de ideas frente a una situación de acoso laboral, ¿no? ¿Por qué razón o realmente hay una situación justificante para que a mí ya no me den ese permiso que me dieron durante 3 años anteriores? ¿O se está presentando por la mera liberalidad del empleador de decir no y no quiero? ¿Sí? O si realmente va a afectar esa actividad empresarial. Entonces es un tema muy subjetivo cuando se trata de estudios, precisamente porque lamentablemente la ley no lo reguló nunca. Entonces, dentro de los permisos obligatorios que interpone o que establece el Código Sustantivo de Trabajo, no se encuentra nada que diga no, tiene derecho a estudiar ese trabajador. ¿Qué pasa? Si yo soy un empleador que piensa un poquito más allá de lo que necesito para mi empresa, y ese personal de pronto, ese estudio que está haciendo, sirve también para mi crecimiento empresarial, pues debo sopesar, ¿no? ¿Por qué razón no lo voy a dejar estudiar si de pronto también a mí me sirve económicamente que ese trabajador crezca integralmente para que a futuro pueda brindarme un mejor servicio, por ejemplo? Perfecto. Continuamos con más preguntas que nos hacen a esta hora nuestros televidentes, aquellas que nos llegan a través del 310-2223-051, y dice así: buenas tardes, tengo un familiar en quimioterapia y no tengo quien lo lleve ni acompañe. ¿Esto puede contar como calamidad doméstica? Soy Lady. Bueno, abogada, o sea, una cosa son los permisos para estudiar, una cosa son pero ya esto es un tema de calamidad doméstica. Aquí este permiso es obligatorio, ya se convierte en un poco más fuerte, o definitivamente tengo que resolver yo como empleado por mi cuenta este problema. Bueno, el permiso por grave calamidad doméstica, aunque está taxativamente enumerado en la ley, no está regulado, ¿sí? A mí no me dice la ley. No, pero espéreme, porque es que ahí sí yo no voy entendiendo, y aquí vamos a hablar un poco más despacito. O sea, sí está, pero no está. ¿Cómo así? Ok, listo. El artículo, si no me equivoco, es el 57 del Código Sustantivo de Trabajo, me trae enumerados cuáles son los permisos obligatorios que el empleador debe conceder. Pero ¿qué pasa? Me dice el numeral grave calamidad doméstica y no me especifica cuándo es una grave calamidad doméstica. Entonces, ¿en qué casos realmente ocurre un hecho que yo pueda considerar como trabajador grave calamidad doméstica para solicitar ese permiso? Entonces ha sido un tema más regulado por la línea jurisprudencial, o sea, que viene de las opiniones de las altas cortes. ¿Qué han dicho? Primero que se debe evaluar la situación específica. Alguna vez hablábamos en un conversatorio de un caso de un perrito. Entonces, a mí se me murió el perrito. Resulta que para mí ese perrito, yo soy una persona sola, independiente, para mí ese perrito era parte de mi familia, el único que me acompañaba a diario. Para mí eso es una calamidad y yo necesito el tiempo para llorarlo todo un día. Pero resulta que para mi compañero, pues el perrito no era tan trascendental, era el perrito de la familia. Si se muere, pues simplemente habrá que mandarlo, ¿cierto?, a cremar y enterrar sus cenizas. Y ya, entonces hay que evaluar cada caso que es una grave calamidad doméstica. Sin embargo, sí me ha dicho la jurisprudencia cuáles son como las aristas fundamentales, y es primero que debe ser una causa debidamente comprobada. O sea, no es como que yo diga se me murió el perrito y no pueda entonces decirle al empleador, mire, estas son las pruebas. No, yo debo comprobar que efectivamente estoy pasando por una situación que me impide ir a laborar. Segundo, el consejo sería, regulen esto dentro del reglamento de trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces el reglamento se limita a transcribir lo que ya dice el Código Sustantivo, eso se ve en innumerables empresas, pero no regulan las situaciones específicas que están por fuera del código o que simplemente enuncia la jurisprudencia pero no me dicen. Entonces es mejor que los empleadores regulen este tema dentro del mismo reglamento. En este caso particular, abogada, este tema de que tengo mi familiar que tiene las quimioterapias, que soy yo la única persona que lo puede llevar, en este caso,
particular, ¿califica o no califica para solicitar ese permiso y que de alguna manera se me otorgue? Yo pensaría que califica. El problema es por cuánto tiempo. ¿Qué ha dicho el tribunal? Como el permiso no debe ser descontado cuando es una grave calamidad doméstica y cuando se demore un tiempo razonable, ¿cierto? Pero cuando ya es que mi familiar va a quimioterapia y yo soy la única que la cuido, ¿cómo lo voy a manejar? Entonces lo mejor es hacer un acuerdo, pero el empleador sí podría decir, listo, entonces hagamos, por ejemplo, una licencia no remunerada después de tanto tiempo. Entonces la primera semana se la doy, sí, pero si ya pasa más y ya va a afectar las actividades de mi empresa, pues por ejemplo trabajemos un permiso no remunerado. O sea, doctora Marlene, en pocas palabras, aquí también aplica el depende. Claro, es que como decía la abogada, en el código se establece grave calamidad doméstica. Recuerdo hace unos años, cuando no estaba el tema de la Ley María, el permiso para los hombres, llegó una persona a la oficina de recursos humanos a pedir permiso por grave calamidad doméstica porque le había nacido un niño. Todo el mundo le dijo, no, carajo, eso no es una calamidad. Pero como no estaba arreglado el tema de los permisos como ahora, que para los hombres hay permiso, pues él tenía que pedir permiso y a lo único que podía apelar que está en el código es calamidad. Entonces, aunque eso no sea una calamidad, pues por ahí se lo dieron porque era la única manera de darle ese permiso en ese momento. Ahora ya tenemos la Ley María y ahora pues ya los hombres pueden pedir permiso porque el nacimiento de un hijo de ninguna manera es una calamidad. Claro. Muy bien, continuamos con más preguntas. Seguimos a través del 310-2223-051, pero también a través de Facebook. Allí están conectados con nosotros y nos hacen una pregunta que me gustaría trasladársela inmediatamente a usted, abogada Andrea, porque nos dicen, por la cantidad de permisos, a mí me pueden despedir, me pueden cancelar mi trabajo si he pedido permisos consecutivamente. ¿Es una causal? Qué pena que se me olvidó mencionarte una cosa anterior, y es que en la pregunta que nos hacían anterior, y es que esa persona también podría llegar a solicitar un cuidador de parte de la EPS, ¿sí? Entonces, cuando yo no puedo asistir al trabajo, pero y no hay nadie que más me cuide, de pronto mi familiar, entonces podría llegar a tener esa solución a través de la acción de tutela. En esta yo interpongo una acción de tutela ante la EPS para que me permitan tener un cuidador, porque de alguna manera se vería afectado el tema laboral en la familia. Laboral mío, claro, yo no podría, entonces interpongo la acción de tutela, esa es una muy buena opción. Muy bien, continuamos con más preguntas, la que le acabo de hacer, que nos llega a través de Facebook. En Facebook me llega la siguiente pregunta de Joan Carrillo Ferreira y dice, hola, ¿los permisos pueden ser causal de despido, doctora Andrea? ¿Qué le decimos a Joan Carrillo? La pregunta está engañosa, ¿no? Porque, sí, porque resulta que si yo tengo un trabajador, es que depende del tipo de permiso, ahí sí como dice la doctora Marlene, depende del tipo de permiso. Si es un permiso porque yo tengo una enfermedad y estoy incapacitado, no sería solo imposible despedirlo, sino ilegal, y el trabajador a un plazo futuro podría llegar a interponer una demanda, ¿cierto? Y yo como empleador tendría que reintegrar. Ahora, si yo pido permiso, es que un día me enfermé, que es que al otro día tengo que ir al banco, que es que al otro día tengo que ir a hacer una vuelta personal, y entonces afecto con esa situación, y no están debidamente comprobados, por supuesto, afecto con esa situación la actividad empresarial, el empleador podría llegar a pensar en terminar el contrato, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta que primero, debe ser debidamente comprobado que en efecto no haya ninguna situación en donde yo necesite ese permiso. Segundo, la terminación de un contrato con justa causa debe mediar a través de un proceso disciplinario, y si no hay un proceso disciplinario porque el trabajador en efecto tiene las pruebas de que es que tenía que hacer una vuelta que no podía aplazar, de que hay una calamidad doméstica, etcétera, etcétera, entonces podría terminarse ese contrato con una indemnización, a través de la debida indemnización, y ya sería decisión del empleador. Pero ojo, esto no aplica para cuando hay una persona con incapacidad por salud, porque en ese caso ya gozaría de estabilidad laboral reforzada. Bueno, continuamos, y a través del 607-648-4820, Alexander se comunica con nosotros. Hola, feliz tarde. Muchas gracias y muy buenas tardes. Me alegra saludarlos aquí desde el sur del departamento. Ay, Alexander, ¿desde dónde nos llamas? De Puente Nacional.
desde Puente Nacional. Alexander, muchas gracias por comunicarte con nosotros. Cuéntanos cuál es esa inquietud que tienes a esta hora. Muchas gracias. Ahí para la doctora es lo siguiente, yo tengo un contrato de prestación de servicios. ¿Esos permisos con los que se están hablando de hoy también aplicarían para mí dentro de un contrato de prestación de servicios o solamente eso aplica para contrato? Muy bien, doctora Andrea. ¿Solamente para los que tienen un contrato como tal o los contrato que laboral? Contrato laboral. Ahí abren una brecha gigante, ¿no? Que si uno tuviera para hablar más espacio, mejor dicho, se extiende un montón. Resulta que los contratos de prestación de servicios son contratos comerciales. Entonces, como contrato comercial, yo tengo una relación que no es laboral. A mí me contratan, por ejemplo, por ser un profesional en un tema específico y me pagan esa labor. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces se usa el contrato de prestación de servicios para encubrir una relación laboral. Entonces también hay que evaluar esas aristas donde si estamos realmente frente a un contrato de prestación de servicios o si yo cumplo horario, si a mí me dicen no, para ir a una cita tienen que pedir permiso, esas cositas pequeñas. Pero de entrada el contrato de prestación de servicios es un contrato comercial y al no existir una relación laboral no aplica. O sea, no estoy obligado a decirle con quien firmo el contrato de orden de prestación de servicios, oiga, es que hoy no voy a ir a prestar ese servicio, voy mañana. No, como es un contrato comercial, simplemente pues no voy o debo pasar un permiso por anticipado, decir, digamos, 10, 15 días antes, señores, el día tal de octubre no voy a asistir a laborar. Al ser un contrato de prestación de servicios, yo puedo, por ejemplo, enviar a alguien que me reemplace a hacer esa labor si es que mi contrato tiene la necesidad de que yo preste un servicio de diario. Entonces yo podría decir, no, pues yo no voy, pero va mi empleado a desarrollar ese servicio y no tengo por qué avisar pues ni solicitar ningún tipo de permiso con la persona con la que suscribí ese contrato comercial. Lo que pasa aquí, Paola, y en mi sentir y en mi interpretación, lo que ocurre es que si yo tengo un contrato de prestación de servicios y eso me implica ir todos los días a la entidad, entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Eso es como cuando soy adulto y vivo en mi casa. Yo por cortesía le digo a mi mamá, no porque necesite ya el permiso, ¿cierto? Yo por cortesía le digo, mamá, voy a salir, no voy a llegar, no voy a estar. Entonces, en este tema, pues si se trata de un contrato de prestación de servicios, yo lo único que tengo que hacer es decir, no voy a estar de tal hora a tal hora, por si me necesitan o algo, pero no estaría obligado como tal a pedir permiso y el empleador no tendría por qué darme permiso porque esto implica ya una subordinación. ¿Qué es la comisión de estudios? Se presenta cuando el empleador le permite al trabajador dejar de prestar los servicios de manera temporal con el fin de que éste se forme académicamente, sin que necesariamente se termine el vínculo laboral y el trabajador siga percibiendo su salario y prestaciones sociales. Continuamos en Actúen Derecho, continuamos resolviendo todas estas dudas de tipo legal en torno a los permisos. A través del 310-2223-051 nos siguen escribiendo, pero en esta oportunidad también Franci, en Norte de Santander, se encontró con un caso particular cuando hablamos de un permiso. Franci, buenas tardes y cuéntanos de qué se trata el caso de hoy. Buenas tardes, televidentes y compañeros de Actúen Derecho. Hoy los saludo desde Plaza de Banderas para contarles que conocí el caso de una joven que tuvo dificultades para terminar sus estudios en enfermería debido a que su jefe no le dio los permisos necesarios para ir a estudiar. Aunque legalmente el empleador no está obligado a dar permisos especiales para estudiar a sus trabajadores, en muchas ocasiones ellos los conceden y en otras se niegan a hacerlo. Durante un año estuve trabajando en una cafetería donde el pago era semanal. Decidí estudiar enfermería de manera nocturna y la dueña de la cafetería no me daba la posibilidad de poder salir una hora antes del sitio o reponerle la hora llegando más temprano. Por esa razón, ella prefirió renunciar, debido a que su preparación profesional era más importante. Sin embargo, cree que el permiso pudo haber sido otorgado. Tiempo después pude conseguir un trabajo en un nuevo sitio donde manejan horario de oficina.
donde mis horarios fueron más flexibles, lo que me permitió terminar de estudiar. Este tipo de casos se presentan de forma constante en Colombia. Sin embargo, se puede llegar a una solución a través de un acuerdo de voluntades entre empleador y trabajador. Abogados, ¿qué le aconsejan a esta joven y a muchos otros jóvenes que en Colombia diariamente solicitan permisos para estudiar en sus trabajos? Abogada, lo hablábamos inicialmente, ¿no? Este es el fiel reflejo de lo que a muchos colombianos nos toca, de lo que a muchos trabajadores, cuando hablamos de temas de estudio, entonces empiezan a sopesar, bueno, ¿estudio o trabajo o qué puedo hacer? Digamos, en Colombia aún no se reglamenta nada, hablando particularmente del tema de estudio, o por lo menos en este caso, como lo planteaba esta mujer. Es decir, yo puedo decirle a mi empleador, venga, es que yo se las puedo reponer, yo puedo llegar una hora antes, o yo puedo, pero la idea es que yo pueda salir para poder trabajar, o simplemente, abogada, nos atenemos a que sea la voluntad del empleador la que domine pues en esta situación. Claro, como decíamos, pues lamentablemente en este caso, al no estar regulado, lo mejor es llegar a acuerdos. La televidente decía, bueno, yo le planteé que llegaba una hora antes, a que compensaba ese trabajo en otro horario, y eso es lo que se puede acordar con el empleador. Sin embargo, la realidad, Paola, es que la mayoría de las personas terminan renunciando a sus trabajos en donde no les dan esa posibilidad, y lamentablemente es una mala decisión como empleador, porque qué mejor que no solo crezca la empresa, sino que crezca uno como empleado. Y el primer consejo para empleadores, cuando uno tiene trabajadores contentos, la empresa siempre va a ir de mejor en mejor. Entonces, la invitación es esa, que lleguemos a acuerdos que le permitan crecer no solo a la empresa, sino también al trabajador, y aportarnos más, por supuesto. Bueno, abogadas, yo ahí tengo una inquietud, es decir, cuando yo quiero hacer este acuerdo de voluntades, yo voy hasta la oficina de mi jefe, o yo puedo hacerlo a través de una oficina especial, o tengo que ir al Ministerio de Trabajo para solicitar que de pronto se haga de una manera más formal esta solicitud de permisos. ¿Cómo puede ser este proceso? De pronto expliquémosle a nuestros televidentes qué herramientas tienen o a dónde se puede recurrir para solicitar estos permisos. Siempre he preferido que las cosas se hagan directamente cuando hay una relación de trabajo, ¿sí? Que es algo como tan íntimo. El Ministerio de Trabajo es una buena herramienta, pero considero yo que para este tipo de casos no hay necesidad de acudir a instancias administrativas, sino que yo mediante una cartica le voy a decir a mi jefe, mire, yo le hago esta propuesta, ¿sí? Quiero entrar a estudiar a esto, por esto, y estas horas, yo le propongo que realicemos un acuerdo donde yo le compense este tiempo en estos horarios, en estas jornadas, y si no le sirve a usted así de pronto, hágame una contrapropuesta, pero siempre recomiendo dejarlo por escrito, por correíto, por una cartica, una petición formal, pero sencilla. Esa es como la mejor forma siempre de tratarlo. De todas maneras, Pau, yo también pienso que aquí hay que tener en cuenta qué tipo de trabajo yo desarrollo, qué tipo de labor desarrollo, porque por ejemplo, si yo soy una persona que atiende público y mi empresa abre a las 8 y yo le pido permiso a mi empleador para estudiar de 8 a 9 de la mañana, pues le voy a causar un tropiezo, ¿cierto? Sí, yo tengo derecho a estudiar y lo ideal sería que me dieran el permiso, pero también hay que ver esto tanto por parte del empleado como por parte del empleador, como decía la abogada. Pues si la gente está contenta, pues todo el mundo y la empresa va mucho mejor. Pero hay que tener en cuenta esto, si yo atiendo público hasta las 6 y quiero salir a las 5 para estudiar, pues también entonces hay que estar como más acorde con la realidad de la labor, del tipo de labor que yo desempeño. Muy bien, recuerda que usted puede también participar de manera activa a través del 607-648-4820 o también puede hacerlo a través del 310-2223-051, como es el caso. Nos escriben a través de WhatsApp, a través del 310-2223-051. Aquí dice, buenas tardes, mi esposa y yo trabajamos en la misma empresa y hace poco tuvimos un bebé. Ella solicitó la licencia de maternidad y yo la de paternidad para cuidarlas. Pero en la empresa los días que yo tomé se los descontaron a los de ella porque según son los mismos días para los dos. ¿Esto es legal? Soy Álvaro. Doctora, ¿es legal esto que le hicieron al señor Álvaro? Bueno, para darle respuesta a esta inquietud del televidente, pienso que desmenucemos los temitas pequeños. Claro. Primero, que la sí. licencia de maternidad asciende a 18 semanas.
Sí. Hace poco se desarrolló la ley 2114 del 2021, donde me amplía la licencia de paternidad del padre, que antes estaba en 8 días hábiles, ahora la amplía 2 semanas calendario. En la realidad eso son apenas como 2 días más. Sí. Pero ¿qué pasa? Trajo unas modificaciones consigo que nos permiten, tal vez el empleador aquí está confundiendo como la situación, y por eso es desmenucémosla. Primero, esta nueva figura que trae la ley permite que se firme un acuerdo entre los padres en donde se distribuyan las últimas 6 semanas para que se tomen por el padre, por ejemplo, y la madre tome las primeras 15 semanas, ¿sí? Sin embargo, existe la necesidad de que esto sea a través de un acuerdo, pero las licencias, aunque puedan ser compartidas, no quiere decir que sean las mismas. El padre tiene derecho siempre a 2 semanas y la madre a 18 semanas. Esta partición de la licencia pues tiene una restricción, y es que no aplica para aquellos padres que hayan sido condenados por ciertos delitos, como por la libertad y la integridad sexual que hablábamos, ¿cierto?, en otro programa. Sí. ¿Qué otra integración trae esta nueva ley? Se crea que haya una licencia parental flexible. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo decir, bueno, las últimas 3 semanas como mamá no las tomo seguidas, sino que tomo medio tiempo de estas últimas 3 semanas, de modo que se me conviertan en 6 semanas, ¿sí? Puedo trabajar medio tiempo y entonces ya no son 3, sino son 6, pero eso opera a partir de la semana 13. Ahora, específicamente, no es legal que hagan esto. Yo que le recomendaría a ese televidente, lo mejor es, como siempre he dicho, solucionar las cosas a través de las herramientas de resolución de conflictos. Entreguémosle al empleador un concepto donde le expliquemos a través, por ejemplo, de un abogado, de un consultorio jurídico, cómo están funcionando estas licencias. Decirle, bueno, como papá yo tengo el derecho a 2 semanas y la mamá tiene derecho a 18 semanas, y lo que queremos de pronto es tomar una licencia compartida, ¿sí? Sí. Pero no sería legal que digamos, no, entonces tienen la misma licencia pues por trabajar en la misma empresa. No sé si ahí me hice entender, ese tema es larguito. Abogada, bueno, así las cosas, entonces, este tipo, digamos, de conceptos, puedo ir a buscarlos en un consultorio jurídico con los jueces de paz, voy, los busco y le llevo esto a mi empleador, o voy a la oficina de talento humano y les digo, venga, señores, es que pues acá se está presentando una situación que no es legal y yo tengo pues unos derechos. Pero si el empleador dice, no, es que así no es que yo ya se lo voy a descontar, es que así quedó, ¿a dónde me dirijo? Ok, ahí sí entra la figura que mencionamos del Ministerio de Trabajo, que no es una autoridad judicial, pero sí administrativa, y es la entidad que nos puede ayudar a mediar cuando existen conflictos donde el empleador dice no, así no es y punto, ¿sí? Entonces yo puedo solicitar una conciliación ante el ministerio para aclarar estas dudas. Es importante que los empleadores tengan en cuenta que el hecho de que yo vaya al ministerio no quiere decir que es que voy a demandar, que de una vez te lo van a sancionar. No, es una solicitud amable donde le digo, yo no puedo resolver esto con usted, pues llamemos a un tercero que es experto en el tema para que nos ayude, porque muchas veces los empleadores toman esto como una medida agresiva cuando no lo es. Perfecto, doctora Marlene, nuestros cibernautas están ahí fieles con nosotros esperando su respectivo saludo. Por interno nos escribe Marlene, una tocaya suya, Marlene Rivera, desde el barrio Delicias Altas, Comuna 11 de Bucaramanga, nos está saludando. También nos escribe la doctora Clara Inés Quintero, quien hoy está de cumpleaños, nuestra abogada especialista en temas de tránsito. Para ella, pues felicitaciones. ¿Quién más está ahí conectado con nosotros, doctora Marlene? Bueno, hoy tenemos muchos cibernautas conectados. Este tema está muy interesante. Tenemos a Samir Fuentes, a Arleida Abril, tenemos a Donaldo Abella, tenemos a Tino Gualdrón, tenemos a Gladys Garzón desde Bogotá, tenemos a Laura Victoria, tenemos a Rosalvira Alvarado, fiel televidente, tenemos a Dora Alicia Pérez Echeverry, tenemos a César Augusto Garzón Murillo, tenemos a Nieve Ocampo, también fiel televidente, tenemos a Yadira Gomajoa, ella se contacta desde Pasto, tenemos a Luz Estela Ibáñez Mendoza desde Florida Blanca.
qué casos el empleador debe concederle a sus trabajadores licencias o permisos. En el artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo encontramos cuáles son. Una de ellas es cuando el trabajador debe ejercer el sufragio. Otra es cuando debe desempeñar cargos oficiales de manera transitoria y sean de forzosa aceptación. El tercer caso es cuando ocurra una grave calamidad doméstica y esta sea debidamente comprobada. Y el cuarto caso es en caso de que deba desempeñar comisiones sindicales inherentes a la organización. Continuamos en Actúe en Derecho, hoy hablando acerca de esos permisos laborales. Continuamos también, pero también continúan nuestros cibernautas fieles escribiéndonos. Nos escriben, nos hacen preguntas como la siguiente que nos hace uno de nuestros cibernautas a través de Facebook, a través de este chat que hemos habilitado para que ustedes participen de manera natural. A través de Facebook nos llega este mensaje de Nievo Campo y dice así, de nuestras fieles cibernautas, Nievo Campo, dice, por favor, ¿cuánto tiempo tiene un empleado por muerte de padre o madre? Gracias. Buena abogada, ¿este sí es un permiso obligatorio? Claro. Precisamente como decían anteriormente, el artículo 57 trae las licencias obligatorias y entre eso está la licencia por luto. Que se otorga por algunos casos. Primero, cuando es cónyuge, segundo, compañero o compañero permanente, un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad, quiere decir padres y abuelos. Eso le iba a decir. Nietos, segundo hermanos. grado de consanguinidad es abuelos, es papá, hermanos. Sí. ¿Está en primero o en segundo? Me perdí. Hijos y nietos. Hijos y nietos, ok. Estamos hasta el segundo grado, entonces ahí abarca lo que es primero y segundo, padres, abuelos, hijos, nietos y hermanos. Perfecto. Entonces este es el segundo grado. El primero de afinidad, que son los suegros, los padres del compañero permanente o los hijos de la esposa o de la compañera permanente. Y el primero civil, que son los padres o hijos adoptivos. Entonces, en estos casos es donde se otorga una licencia obligatoria de 5 días hábiles. 5 días, tiene 5 días para este tema. Cuando se muere, cuando fallece una tía, por ejemplo, pero resulta que esta tía fue la que me crió, esta tía fue mi mamá, pero resulta que es mi tía, no aparece como mi mamá. Abogada, en esta situación. Paola ya le puso telenovela. Falleció y ella siempre haciendo. Total, Doc, pero es que estas son cosas que normalmente. Esa es la realidad. De la vida real. Sí. De la vida real. ¿Qué le decimos, abogada Andrea? ¿Sí tiene el permiso, no tiene el permiso? Hay que gestionarlo. Paola siempre poniéndonos preguntas difíciles. Ajá. La ley trae los casos específicos, ¿no? Pero cuando son situaciones que se nos salen de pronto de la regulación, cuando es mi tía, pues yo podría solicitar, por ejemplo, una licencia por grave calamidad doméstica, pero resulta que esa tía fue mi mamá. Entonces, lo mismo, sentémonos y hablemos con el empleador y pongamos en su conocimiento esta situación. Obviamente, todo debe ser debidamente comprobado, entonces debe existir un acta de función, debe existir cualquier documento, sí, soporte que efectivamente le permita esclarecer al empleador que así es. Perfecto, continuamos con más preguntas que nos hacen a esta hora de la tarde a través de Facebook. Siguen nuestros cibernautas preguntando ahí conectados con nosotros a través de Facebook. Nos llega esta pregunta. Si sigo lactando después de los 6 meses de mi bebé, ¿el empleador me podría reemplazar los minutos de descanso de la jornada laboral para darme permiso para extraerme la leche? Bueno, abogada, ¿qué podemos decirle a Laura Victoria? ¿Este canje es obligatorio o, como ustedes dicen, depende? Depende, no es obligatorio, pero es humano, ¿no? En principio, los descansos por lactancia se otorgan durante los primeros 6 meses. Entonces, el empleador debe conceder 2 descansos, cada uno de 30 minutos, para que la madre trabajadora pues de amamantar a su hijo. Posterior a esos 6 meses, la ley no nos trae la obligación de que se sigan otorgando pues unos descansos remunerados, porque esos 30 minutos deben ser remunerados, pero se puede llegar, por supuesto, a acuerdos donde la madre, si en caso de que siga lactando, pues pueda llegar como a seguir haciéndolo sin afectar, eso sí, la actividad empresarial. Pero ahí también, abogada, hay que hacer una aclaración. No son los 6 meses del bebé, son 6 meses posteriores a la licencia. Entonces ya en 6 meses posteriores a la licencia, el bebé no tiene 6 meses. El bebé ya tiene... ¿cuántos son los meses de la licencia, abogada?
Son 18 semanas en... Como 4 meses. Cuando uno no es mamá, eso, sí, cuando uno no es mamá, eso no sabe convertir esos días. Ya está. No sé, yo soy una dura en ese tema. 4 meses y medio. 4 meses. O sea, el bebé ya tiene 4 meses. Sí. A partir de que acaba la licencia de maternidad, sí, es que cuento los 6 meses de la lactancia. Okay. ¿Sí? Entonces, no es a los 6 meses del bebé. Son 6 meses posteriores a la licencia de maternidad, ya, porque mientras yo estoy... Ahí es donde está la confusión, doctora Marlene. Exacto. Mientras yo estoy con el bebé, en licencia, pues no necesito permiso para lactarlo. Yo necesito el permiso para lactarlo cuando regreso. Y es ahí donde tengo 6 meses para lactar al bebé, en los descansos que decía la abogada. Ok, entonces hecho, Laura está a tiempo. Se me olvidó ahí esclarecer una cosita. Y es que es importante que de pronto, si la televidente tiene la posibilidad de que su médico lo prescriba, porque hay muchas mujeres que siguen lactando por decisión propia, pero si el médico considera que ella debe seguir lactando por un tiempo adicional, puede prescribirlo en el caso en el cual sería obligatorio para el empleador. Ay, vea, esa sí no me la sabía. O sea, uno puede pedirle al médico que le prescriba el tema de que uno le sigue lactando. Vea. Todo lo que pues no es como que yo pueda pedir, todo debe ser justificado médicamente hablando. Gracias por esa recomendación que nos hace. Doctora, así como usted nos hace esta recomendación, nosotras que somos mujeres y que nos encanta cuidarnos, para ustedes también tengo la siguiente recomendación. En Biocres desarrollamos productos de alta calidad y lo más importante, libres de sal y parabenos. Trabajamos en la creación de nuevas líneas de productos capilares como líneas especializadas para mujeres, hombres y niños. Síguenos en nuestras redes sociales como @biocresoficial. Muy bien, excelente recomendación a esta hora de la tarde, autocuidado permanente. Pero también continuamos con la participación de nuestros televidentes a través del 310-2223-051. Allí nos siguen escribiendo a través de WhatsApp y dice así: buenas tardes, llevo 5 días de no asistir al trabajo porque mi hijo está hospitalizado. No me dicen en la empresa, pero me dicen en la empresa que ya se cumplió el tiempo de calamidad doméstica y al niño no lo han operado. ¿Qué debo hacer? Atentamente, Mónica. Abogada, ¿qué le decimos a Mónica? ¿Cuál es el paso a seguir? Bueno, para Mónica, lamentablemente, como decíamos, esto no está regulado en la ley, ¿cierto? El tiempo que me deben conceder, porque no se sabe cuánto dure una calamidad doméstica. Sin embargo, si yo soy una madre soltera, por ejemplo, no hay nadie que pueda cuidar a mi hijo, pues es totalmente sujeto de que nos sentemos a hablar con mi empleador. Entonces, como les dije al inicio, ¿hasta cuándo va a ser remunerada esa grave calamidad? Porque de entrada yo no le voy a descontar a mi trabajadora esa calamidad doméstica, pero si ya el plazo se me extiende, entonces, ¿qué debo hacer? Ahí es donde las altas cortes nos dicen, bueno, no le descuente lo primero, pero si la cosa ya se alarga y está afectando su actividad en la empresa, siéntese y haga un acuerdo con esa trabajadora. Mal estaría de mi parte humana decirle no, termine el contrato de esa trabajadora porque está enfermo, y además no solo mal, sino ilegal. Entonces mi recomendación es siéntese a hablar y si realmente exponga su situación, si no hay nadie más que pueda cuidar a ese niño. Es que diferente es una situación de una casa donde está padre, madre, hermanos, pero abogada, o donde hay una mamá soltera. Ahí usted me va a perdonar un poquitico porque yo tengo hijos también y resulta que vivo con mi esposo, pero yo puedo, o sea, si mi hijo está hospitalizado, yo no podría estar con él las 24 horas. Mitad de tiempo lo cuidará el papá, mitad de tiempo yo. No quiere decir que, digamos, yo esté todo el tiempo de mi jornada laboral en la clínica. ¿Puedo esa parte de mi jornada laboral negociarla directamente con el empleador? Porque sí, claramente cuando se es madre soltera, de pronto el peso o la carga es un poco más grande, pero solamente a las madres solteras se les permite negociar este tipo de cosas, o también a aquellas que tenemos nuestro hogar, que vivimos con nuestro esposo, pero pues obviamente las necesidades son muchas y además cuando no hay un solo hijo, sino que son varios. Entonces, mientras yo estoy en la clínica, ¿quién lo cuida? ¿Quién cuida a mis otros hijos en la casa? O sea, es un temita, pero precisamente, o sea, ¿esto es para todos como tal o solamente para las madres solteras?
No, aplica para todos. Es que es totalmente subjetivo, ¿no? Lo que es mi situación no es la misma situación de mi vecino. Claro. Entonces, ¿qué es recomendable? Sentarse a negociar. De pronto ya no me pueden seguir dando una licencia por calamidad doméstica, pero la empresa puede decir, bueno, entonces hagamos un pacto. Le pago la seguridad social, pero no le remunero este mes para poner a alguien en su puesto, por ejemplo. Hay que buscar soluciones que no afecten la dignidad del trabajador, pero que tampoco afecten mi ingreso como empresa. Muy bien, abogadas. Se nos acaba el tiempo, pasó volando. Doctora Andrea, muchas gracias por acompañarnos en Actúe en Derecho. Muchas gracias a ustedes por invitarme y espero acompañarlos próximamente. Paola, doctora Marlene, un gusto. A usted, doctora Marlene, la cita mañana muy en punto de las 2:30. Sí, señora, mañana nos vemos aquí en punto de las 2:30. Y a ustedes, amables televidentes, no les vamos a dar permiso de que se despeguen de la pantalla del canal TRO. Los invitamos a que nos sigan a nuestras redes sociales a través de Facebook, de Instagram, de Twitter. Allí estamos como Canal TRO. Allí nos pueden dejar todas sus preguntas, todas sus inquietudes. Pueden continuar. Si quiere revivir este o otros capítulos de Actúe en Derecho, puede hacerlo a través de Facebook. Allí en el canal del Canal TRO puede participar de manera activa. Si usted sabe o no tiene claro en qué consiste la ley de borrón y cuenta nueva, doctora Marlene, mañana es el día de despejar las dudas. Mañana es el día porque por fin ya fue sancionada esta ley, así que ya ustedes pueden mañana preguntar qué incluye, a qué tengo derecho, en qué me favorece, si de verdad me favorece en algo la ley de borrón y cuenta nueva. Así es, mañana a 2:30 de la tarde, esto es Actúe en Derecho. Feliz tarde para todos. El anterior programa fue una realización del Canal TRO.